Mi nombre es Berenice Moulin, soy psicóloga, psicoanalista y acompañante terapéutica de la ciudad de Rosario. Pienso que siempre hay una perspectiva de género subyacente en nuestras teorías y en nuestras prácticas, así como también siempre hay un enfoque de clase, de raza, desde el cual leemos la realidad. Creo que lo importante es poder desnaturalizar esas miradas, es decir, interrogarlas, y para eso tenemos que interrogar nuestra mirada como analistas. Creo que es la única manera en la que vamos a evitar reproducir ciertos mandatos, ciertos supuestos sobre lo que deben hacer para ser mujeres, varones, lesbianas, trans, así como también vamos a evitar reproducir lecturas o lógicas binarias que patologizan las decisiones, los existenciarios, los deseos que no se adaptan a los mandatos del heterowinca patriarcado capitalista. Me parece que si podemos hacer eso vamos a lograr construir espacios más vivos y reales para escuchar y acompañar a todas las personas, los y las semejantes que nos confían su vida y sus dolores. Bueno, somos Nadia González y Natalia Sobrado, psicólogas de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual, que depende del Ministerio de Desarrollo de la provincia. Esta subsecretaría se creó en el año 2015, con lo cual es muy nueva como institución, y trabajamos en algunas líneas que tienen que ver con el fortalecimiento institucional destinado a fortalecer ONGs, organizaciones de la sociedad civil, municipios y comunas, y atención en situaciones específicas, y desde ese lugar trabajamos muy fuertemente con lo que tiene que ver con infancias trans y adolescencias trans, haciendo un acompañamiento familiar y con niños y niñas y niñas. Y después está el programa de inclusión trans, que políticamente es un programa para fortalecer a todo el colectivo trans, entendiendo que es el más vulnerado dentro del colectivo y que históricamente se ha vulnerado. Y dentro de ese programa se está trabajando en diferentes líneas, con lo que tiene que ver con el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, y con algo que es inédito a nivel mundial, con víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura en nuestro país, y que un conjunto de mujeres que fue víctima del terrorismo, valga la redundancia, por su identidad de género. Por su identidad de género, eso es lo inédito a nivel mundial. Están dentro del programa de reparación histórica de derechos humanos. Nos parece fundamental que se haya creado la subsecretaría porque es un modo de poder plantear políticas específicas, políticas públicas específicas, que al menos en el estado actual sería muy difícil que sean tomadas en cuenta en políticas más amplias o universales. Las políticas universales siempre han invisibilizado y han desfavorecido al colectivo LGTB y Q. Así que bueno, en eso nos parece fundamental poder nombrar y poder tener dispositivos específicos, articulando con el resto de los ministerios y llevando como cierta perspectiva de derechos que nos parece fundamental a la hora de que esas políticas se efectivicen. Bueno, un poco eso contarles. Mi nombre es Andrea Lescano, soy licenciada en Sociología y actualmente estoy haciendo mi doctorado en Ciencias Sociales. Me dedico a la investigación y a la docencia. En relación a la pregunta a qué remite el concepto de perspectiva de género, es la posibilidad de pensar los procesos sociales, culturales, desde las relaciones de poder, desde estructuras
de poder que implican la posibilidad de pensar el lugar del hombre y de la mujer, así como las desigualdades que han atravesado, entendiendo también que la necesidad de pensar desde la perspectiva de género nos atraviesa en los tiempos que vivimos y que son producto también del proceso histórico, social y político que atravesamos. En ese sentido, nos permite pensar desde un lugar diferente nuestro posicionamiento social. En relación a qué implica y cómo repercute el uso, bueno, particularmente yo intento introducirlo en todas mis cátedras en la medida que puedo y en la medida que es posible a través de los contenidos. Creo que favorece la posibilidad de construir críticas y la posibilidad de pensarnos, como decía en la consigna anterior, constantemente. En ese sentido, desde la docencia lo considero fundamental. No podemos ser docentes en este momento sin perspectiva de género. Bueno, y por último, si considero importante, bueno, un poco lo he ido diciendo en las respuestas anteriores, pero considero trascendental y fundamental pensar desde la perspectiva de género, dado que somos desde las ciencias sociales precisamente desde donde podemos impulsar y pensar este tipo de debates. En ese sentido creo que es el ámbito de mayor florecimiento académicamente, más allá de que desde la sociedad nos va en cierto sentido sobrepasando a la academia, considero que es clave para pensarnos a futuro y para poder deconstruir las grandes relaciones de poder que se nos han impuesto en un sistema patriarcal. Mi nombre es Antonella, soy licenciada en Psicología, trabajo acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, para mí es muy importante que tengamos una perspectiva de género porque es aceptar que vivimos en una cultura patriarcal. ¿Qué significa esto? Que hay relaciones de poder asimétricas, de género, de sexuales y también de identidades. Por lo tanto, esto afecta a nuestras subjetividades y al sufrimiento psíquico. Por eso es muy importante que podamos tener una perspectiva de género desde el lugar de la profesión. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Octavio Basó, soy psicólogo y psicoanalista. Trabajo en el Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo y también en el consultorio dentro del ámbito de lo privado. La verdad que primero me gustaría felicitarlas por este trabajo que están haciendo y por animarse a pensar con perspectiva de género dentro del ámbito académico y desarrollar esta práctica del pensamiento crítico sobre lo social, sobre las personas, sobre los vínculos, sobre las relaciones entre los géneros en nuestra actualidad. La verdad que eso seguramente va a enriquecer a cada uno y a cada una de ustedes en su vida cotidiana y en su práctica profesional. Desde mi punto personal he tomado la perspectiva de género y de derechos humanos como un posicionamiento ético y político que lo considero imprescindible para trabajar con personas que están en situaciones de sufrimiento. Una posición que la tomo ya sea en lo público como en lo privado y como dije en la vida cotidiana. Entiendo que la perspectiva de género es un posicionamiento crítico que permite analizar las relaciones de poder entre los géneros, así como también visibilizar desigualdades, violencias, discriminación que se sostienen en la cultura e impactan directamente en la subjetividad de las personas. Creo también que esta perspectiva de género nos permite pensar las teorías y las prácticas con las cuales nosotros trabajamos desde un lugar en donde no pensarlas sino ejecutarlas con la contaminación por la influencia de ideologías hegemónicas y patriarcales que lo único que fomentan son desigualdades y empobrecen a las personas y a lo social, encasillándolas en lugares en los cuales deben generar determinado tipo de pensamiento, conducta y expectativas o ideales que la cultura les impone. Por lo tanto, creo que este trabajo es diario, ¿no? Que nos involucra como personas y como profesionales. Es un modo de ejercicio de nuestra profesión, siempre y cuando lo enmarquemos, ¿no? Dentro de un cuadro de perspectiva de género y de derechos.
En sí creo que la subjetividad de cada una de las personas está constituida por el género, en un contexto históricamente patriarcal, donde el poder y la sexualidad hacen al ser de cada uno y al devenir de cada uno y de cada una de nosotros, siempre en relaciones con otros, siempre sostenidas y tensionadas por relaciones de poder en donde la sexualidad está implicada. Por tanto, es ahí donde la perspectiva de género pone su pensamiento crítico para desmontar los artificios que sostienen estas desigualdades. En fin, nuestra práctica entiendo que debe sostenerse en un pensamiento crítico como un hecho político, ya que transforma y emancipa a las personas del sufrimiento que implica el malestar de vivir en la cultura. Bueno, creo que eso es todo lo que puedo como aportarles por hoy y espero que disfruten de la jornada que van a realizar. Hasta luego. Hola, soy José Luis de Iriondo, soy abogado, trabajo en el Estado provincial, en la Secretaría de Derechos Humanos. Bueno, ante todo, saludo esta iniciativa, me parece buenísimo estas instancias de formación en cuestiones que hacen a la perspectiva de género. Como trabajadores del Estado y también quienes hacemos la profesión en lo particular, necesitamos de este tipo de herramientas. En particular como abogado es un deber formarme en estas cuestiones porque la legislación argentina ya ha ido consagrando estándares, principios y derechos que tienen que ver con el respeto de situaciones que tienen en cuenta el género y principalmente más allá de las normas porque trabajamos con personas y necesitamos de herramientas para sensibilizarnos, para conocer derechos, deberes y para lograr mayor empatía con las personas y poder generar abordajes de calidad y en nuestra atención no revictimizar y por el contrario brindar un trato humano y respetuoso de la dignidad, es decir, del valor que tienen todas las personas sin ningún tipo de distinción. Hola, soy María Eugenia, soy abogada y entiendo que la perspectiva de género le enseña al mundo jurídico un mensaje de lucha por la igualdad real de derechos y oportunidades. Mi nombre es Pablo Black, psicólogo. La perspectiva de género le dio realidad a mi trabajo de psicoanalista. Fue como ponerme unos anteojos y de repente notar que antes no veía nada o veía muy poco. Fue también lo que me permitió entender eso de que la política está en el corazón del padecimiento subjetivo. Muchas veces como psicoanalistas nos extraviamos en elaboraciones y sofisticaciones absurdas y nos olvidamos de lo más importante de nuestra función, que es ir hacia lo silenciado, hacia lo invisibilizado, hacia lo urgente, ser un poco el aguafiesta del poder. La perspectiva de género vino a volarnos la cabeza y no hay vuelta atrás.